mi primer jefe de doctorado era húngaro. Su Mm, pronunciación te entre su entiendo. acento húngaro y mi comprensión del inglés básica fueron divertidos, interesantes. Mm, Aprendí a maldecir en húngaro y en sí. alemán. Bueno, el día de hoy estamos con Cristina Martínez, una científica mexicana, y me voy a tomar un café con ella para que nos cuente cómo es su vida de ciencia, cómo llegó a ser científica y cuáles son esos proyectos en los que ella ha trabajado en su formación profesional. Cristina, te agradezco mucho por aceptar la invitación para tomarte un café conmigo en este pequeño espacio para mi canal de divulgación Science Logs. Y bueno, y espero que podamos tener durante estos cortos minutos una charla muy amena. Hola, muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para difundir un poco acerca de la ciencia y en especial yo como mujer, mi trayectoria, supongo, en la neurociencia. Bueno, perfecto. Este programa que tengo se llama Mujeres de Ciencia y bueno, Cristina es una de nuestras primeras participantes en el programa, así que pues le agradezco mucho esta participación. Bueno, podríamos empezar. Tú eres mexicana. ¿Qué carrera estudiaste en México? ¿Cómo inició esa pasión por la ciencia? Mi carrera es investigación biomédica básica en la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante de México y creo que en números del habla hispana. Ah, pues es una carrera pequeña, es una carrera difícil realmente porque no sé en otros países, pero la universidad, la UNAM en México al menos es gratuita o prácticamente gratuita, pero la forma de ingresar es a través de un examen de admisión general. Entonces es bastante difícil de ingresar, Porque hay pero muchos eso es aplicantes, me imagino, ¿no? en México millones Mm, con los números de, claro, a pesar de que la universidad es gigante, la última vez que revisé los números eran 350.000 miembros de la universidad, entre staff, estudiantes, profesores. La universidad tiene preparatoria, universidad y, bueno, posgrados. Y mm, claro, muchos campus, no solo hay 3 campus en la Ciudad de México, y muchísimos más en diferentes estados de México. Entonces es enorme y la cantidad de estudiantes que tratan de aplicar es gigantesca. Primero por la reputación de la universidad, pero segundo también porque es gratuita. mm. Es algo que te permite, sin importar tu nivel socioeconómico, ingresar a una educación universitaria basado Mm. solamente realmente en tu esfuerzo, porque es una excepción gratuito y de ahí se determina quién entra o quién no. Pero eso es para estudiar medicina, química, biología, Ujú. cualquier carrera. Médicas, tienes que hacer ese examen general de admisión en una carrera en la que tú creas que te pueda gustar y después hacer un examen separado para entrar a la carrera de biomédicas, Ok. un curso, prácticamente fue un mes de cursos de entregas diarias con investigadores, no con maestros o de asignaturas, sino con investigadores reales de institutos de investigación. Y Ok. después de un mes se prueba exámenes psicológicos, psicométricos, etcétera. Eligen a los candidatos un poco más locos, yo creo. Y después de ese curso aceptan a un número muy pequeño. Ok. Por decirte, medicina entran 1.000 aplicantes cada año. Ujú. Y en la universidad aproximadamente biomédicas entramos 15 estudiantes. Ok. Y nos graduamos 10, creo, en mi Ok. generación. Ok. Entonces somos una carrera pequeña, todos nos conocemos entre todos, cada quien se conoce por generación, número de generación, yo soy Ujú. generación 28 Ok. y así. ¿En qué momento decidiste tú ser científica? ¿En qué momento de tu vida decidiste, ok, quiero
estudiar investigación básica, biomédica básica. Y me dice que, bueno, desde que era chiquita siempre quise ser algo con la naturaleza. Primero quise ser bióloga, veterinaria, Ujú, medicina nunca porque no me gusta trabajar con los humanos, ok, pero o carreras afines. Mi papá es físico, este, hubo carreras, siempre estuve como interesada en algo de ciencia, más que tengo dislexia. ujú, Las humanidades y las letras no me funcionan. ok, De hecho, tengo realmente problemas con los números. ok, Pero cuando estaba en la secundaria y empecé las clases de química, ahí fue cuando dije, esto es para mí. La química para mí me encanta. ok. Es difícil para alguien como yo con dislexia, que los números difíciles y letras no se dan. Ver las fórmulas químicas en tercera dimensión para mí fue, de aquí soy, Ok, se fue de como aquí el soy. gancho entonces, la química fue la que te Sí, enganchó al mundo de la biomedicina, podríamos decirlo. sí, sí, yo creo que sí. Perfecto. Hiciste Es, entonces tu carrera en la UNAM y allí tuviste la oportunidad de hacer algo de investigación, de trabajar en algún laboratorio, ¿sí? Sí, quizá por eso mencioné tanto el principio de la investigación biomédica básica, porque la carrera es dedicada a investigación. No es para ser biólogo, no es para ser químico, es para ser investigador. Ok, Desde el principio es una carrera de tiempo completo. Básicamente la mitad del día es asignaturas, la otra mitad del primer año entras a un laboratorio de investigación. Tiempo completo, a mm, trabajar, pipetas, guantes, experimentos. pocos Lo tienen cual ese privilegio, ¿no? De hacer es práctica desde el primer año de sus carreras, ¿no? Es una carrera muy... Es perfecta si quieres ser investigador, básicamente. Si no, un poco difícil. Pero desde el primer año estuve en el laboratorio y desde ahí dije, desde ahí me di cuenta que la ciencia era totalmente para mí. Ok. Cuando terminaste tu carrera, ¿cuál fue tu paso a seguir como profesional? ¿Trabajaste de pronto en la industria o seguiste en la investigación? Nunca he entrado a la industria. Ok. Parte de la carrera en donde estuve nos dieron muy buenas asesorías en el sentido de siguiente paso para nosotros en general era hacer un posgrado, Ujú, una maestría o un doctorado. De ahí bueno, tratar de seguir el camino hacia tener tu propia investigación. Lo primero que hice fue una maestría en bioquímica en México y después hice un doctorado en farmacología en ujú. la Universidad de Oxford. ¿En cuál universidad? Eso es en la Universidad de Oxford, Ah, ok. ¿Tu maestría aquí en en el Reino Unido, bioquímica en México, en qué universidad la hiciste? en la UNAM En la también. UNAM He también. Ok. sido toda la vida, mi alma mater es Ah, la sí. UNAM y después Ujú. de la UNAM, Oxford. A Oxford fuiste con una beca, con un contrato laboral. ¿Cómo fue esa llegada a Oxford? Y con una beca completa de México. Ok. En México existe, o hasta hace algunos años, el CONACYT, Ujú, que daba becas completas de estudio a ujú, estudiantes mexicanos en el extranjero, ujú. tanto de cubrir las colegiaturas completas y además una cantidad mensual de mantención. Ok. Llegaste Entonces, a todo mi Oxford doctorado. con esa beca. ¿Cómo fue esa Ujú. experiencia de ser una científica mexicana en Oxford? Ah, interesante. Cuando yo me voy a Oxford, el inglés no se daba demasiado y mi primer jefe de doctorado era húngaro. Su Mm, pronunciación te entre su entiendo. acento húngaro y mi comprensión del inglés básica fueron divertidos, interesantes. Mm, Aprendí a maldecir en húngaro y en ok. alemán, por cierto. Pero me gustó muchísimo, aprendí muchísimo. Oxford es igual que la UNAM, es un paraíso si te dedicas a la investigación. Ujú. Ah,
con muchísimas oportunidades. Es un poco, Oxford es un poco escuela antigua, todavía hay un poco esas cosas de clubs de hombres, las mujeres apenas están tratando o ingresando. Por ejemplo, Oxford tiene un sistema colegial. Ujú. Son cerca de 60 colegios y tú para entrar a la universidad tienes que entrar a un colegio como Harry Potter, Ok, literalmente, tienes que pertenecer a Hogwarts o yo pertenecía a Brasenose, que es un colegio con a más o menos 500 años de antigüedad, ok. que es bastante, es antiguo, pero no tan antiguo como otros. Ujú. Sin embargo, las primeras mujeres entraron en los años 60. Aceptaron mujeres solamente hace menos de 100 años. Es difícil de creer, pero así es. Y en el momento en que tú como mujer entraste a Oxford, ¿te sentiste aceptada o de pronto sentías que había todavía algo de esa vieja escuela de los años 60? ¿O cómo fue tu experiencia? ¿Podrías describirla como, te sentiste como una investigadora como cualquier otra o de alguna forma alguna vez te hicieron sentir especial por alguna razón? Pues yo no sentí ningún tipo de discriminación Ujú. al principio, claro. El problema, como tú lo sabes, en muchos campos es a nivel de estudiantes, las mujeres nunca son discriminadas, particularmente no en cuestiones de género. Ujú. Siempre es en los niveles superiores. Si tú Ok, cuentas ahí siempre más mujeres estudiantes de doctorado comparado con hombres, al siguiente nivel, en el posgrado, hay quizá un poco menos, pero el cambio radical se ve cuando te vuelves profesor ok. o algo más Ujú. en la pirámide educativa un poco más, un nivel más alto. Yo, Y eso fue lo que yo vi. Había estudiantes, a mí nadie me trató diferente, pero cuando vi eran 5 grupos de investigación, todos los jefes eran hombres. ya. Al nivel de posgrado, la mayoría éramos mujeres, pero los jefes seguían siendo, o siguen siendo en su mayoría, hombres. Entonces las cosas están cambiando, pero quizá no tan rápidamente como esperásemos. Ya, entiendo. ¿En qué consistió tu investigación doctoral en farmacología? ¿Qué temas trataste mientras investigabas en la Universidad de Oxford? Ah, prácticamente Parkinson fue mi único tema de Ok. estudio. Ok. Mi tesis doctoral fue Parkinson, con modelos animales. ¿Y qué podrías Ah, contarnos sobre la investigación que exploraste en el aspecto del Parkinson? bueno, como tú sabes, el Parkinson es una enfermedad, afecta normalmente a gente más allá de los 50 años. Entonces, utilizamos modelos de ratas, algunos modelos de ratas un poco más viejas, pero otros eran simplemente modelos químicos Mm. para destruir las neuronas dopaminérgicas, que es lo que en humanos se ha visto que cuando las neuronas dopaminérgicas se mueren, los pacientes presentan síntomas tradicionales de Parkinson, como el tremor, como en algunos casos demencia, adicciones muy fuertes. Supongo que es algo que menos del Parkinson. La gente se vuelve adicta a apostar dinero, a comprar cosas, Ujú. que son cosas que uno no se espera y bueno, son bastante terribles para la familia en general, porque además de que la persona está perdiendo un poco sus capacidades, van y apuestan el dinero de la familia. Um, Parte de mi investigación fue investigar qué núcleos estaban involucrados más allá de las neuronas dopamínérgicas que se mueren, qué núcleos en el cerebro quedaban activos y qué núcleos se activaban o se desactivaban en una condición de Parkinson. ¿Y cuáles eran esos núcleos que tú descubriste o investigaste? Trabajé con el núcleo pedúnculo pontino, que Ok. es una estructura en el cerebro, la base del cerebro, Ujú. que básicamente son neuronas colinérgicas involucradas mucho en sueño, pero en cuestiones motoras también. Ujú. Básicamente determinan lo que se llama gait, cuando tú decides dar un paso hacia adelante, es esto
intención de moverte, estas Ujú. neuronas deciden si voy a dar un paso hacia adelante o no. Y en algunos otros casos también mandan información hacia la espina dorsal y a todo el cerebro. Coordinan mucho lo que es sistemas motores. Ok. ¿En qué año terminaste tu doctorado en Oxford? Terminé en el 2013. 2013. Han pasado 7 años desde que terminaste tu doctorado. ¿Y Sí. cómo han sido los pasos, cómo ha sido tu vida como investigadora en esos 7 años? Eres postdoc en este momento, ¿cierto? Si estoy bien Sí, informado. Entonces, has estado siete sí, años de postdoc, me puedo imaginar. ¿Cómo fueron sí. esos 7 años después de haber terminado tu doctorado? Han sido dos postdocs. El primer postdoctorado lo hice en Suiza, Ujú. en un instituto politécnico, se llama École Polytechnique Fédérale de Lausanne, que es el segundo politécnico más reconocido de Suiza. Es en la parte francesa, está en la parte francesa, y me dediqué a investigar daño en espina dorsal y Ok. cómo recuperarse después de ello. ¿También con animales, Trabajé con roedores? Ok, con roedores. Prácticamente toda mi carrera científica ha sido con roedores, en ok. este caso ratas. Bueno, de ahí salió un artículo relativamente famoso en el cual publicamos, si tú dañas la espina dorsal de un roedor o de un humano, y si por suerte quedan alguna parte del tejido intacto, Ujú. y si esta parte se mantiene intacta después de la lesión, puedes reeducar el tejido y puede recuperar un poco su función. Ok. Este asunto de las lesiones en la espina dorsal es importante en Suiza. Hay mucha gente que se lastima la espalda o la espina dorsal esquiando. Ok, Es un área de importante. Pero entiendo. además en Suiza son accidentes de esquí, pero en todo el mundo hay muchísimas personas con accidentes de automovilísticos, Ok. sufren daño en espina dorsal. Ujú. Y lo que demostramos ahí fue que si tú dañas la espina dorsal de una rata, le das un cóctel de droga y además pones electrodos físicamente, todos electrodos en la espina dorsal y entrenas con rehabilitación física a la rata, las ratas pueden volver a caminar. Y Ok. esa investigación, pues ese proyecto fue altamente reconocido en todo el mundo. Actualmente otros grupos están trabajando ahora a nivel en humano. Ujú. Inclusive mi grupo en Suiza no solo trabaja en roedores, actualmente ahora ya tienen voluntarios en humanos, usan la misma terapia y recobrando no todavía la movilidad de levantarse y caminar, pero sensación, control un poco del movimiento, la sensación y de otros procesos. Esa De- parte fue muy interesante. Bien. Y de Suiza ahora fuiste a Escocia. Ujú. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como investigadora en Escocia? ¿En qué estás trabajando? Aquí en Edimburgo estoy trabajando en autismo. Uf. Son las Tienes una tres hoja cosas de vida diferentes. bastante variada, ¿no? Entonces tenemos daño Un de poco espina dorsal, tenemos trabajo en autismo, Parkinson, digamos que es bastante Parkinson. amplio tu área de experticia, ¿no? Sí, todo neurociencias, claro. Ujú. Todo problemas neuronales, ya sea por daño, una enfermedad, por un daño físico o Ujú. mecánico. Pero Ujú. sí, siempre las neurociencias me han interesado Ujú. muchísimo. Ya. Y ahora autismo, ¿Y qué aspectos igual del en autismo roedores. estudias? ¿Qué parte del autismo? El autismo es una enfermedad, es una condición neuro, del neurodesarrollo. Ujú. Este, no se sabe cuáles son las causas que lo desencadenan, no se sabe por qué los niños o la gente nacen con autismo. Ujú.
Se sabe tan poco que parte de mi investigación es mucho más en tratar de comprender qué pasa, qué es lo que está pasando antes de nacer, gran parte, y una vez que, en este caso, los roedores modelos de autismo, tratar de encontrar las cosas un poco más básicas, no tratar de solucionar, sino simplemente entender qué es lo que está pasando. Si Ujú, entiendes lo que está pasando, cuál es o qué es lo que está afectado, se puede tratar de hablar después de un tratamiento, prevención, etcétera. Pero hasta ujú, ahorita la investigación que yo hago es un poco más a nivel básico. ujú. Alguna vez yo tuve un contacto y estuve hablando con un profesor de Edimburgo, si yo no estoy mal, es un profesor griego. Sería mucha coincidencia que tú trabajes con él, que él trabaja Ah, sí. precisamente sobre autismo. Estuvimos hablando para analizar redes perineuronales, las perineuronal nets en un modelo de autismo que él tiene con ratones. Es un profesor griego, no recuerdo en este momento su nombre. ¿Coincidencia que Quizá. trabajes con él o no? ¿No? No, No. pero no es Imagino que es coincidencia grande, porque ¿no? Edimburgo tiene una gran red de investigadores trabajando en autismo. Hay Ujú. un instituto completo que es el Simons Initiative of the Development Brain. Es una fundación gigante con muchísimos fondos y además en toda la universidad del Departamento de Neurociencias mucho trabajo con autismo. Ok. Entonces, probablemente conozca a este profesor que mencionas, solo que no trabajo con él. Eh, Pero mucho. de todos tus años como investigadora en México, en Inglaterra, en Escocia, en Suiza, ¿qué experiencias significativas o destacables se te vienen a la cabeza? Ah, ah, quizá, bueno, algunas cosas. Por ejemplo, en Oxford tuve la oportunidad de conocer a la profesora Lynn Margulis, Mm, la persona que desarrolló la teoría acerca de los cloroplastos y las monedas como entidades externas en las cuales una célula las adquirió por endocitosis. Y de ahí fue un salto en evolutivo gigantesco. ujú. Ella fue la primera esposa de Carl Sagan y ella era un genio. El día que la conocí casi me puse a llorar. Ella estaba de sabático en Oxford por un año y Ok. tuve la oportunidad de conocerla en algunas de sus conferencias, pláticas, de Mm, tomar café con ellas. Fue para mí como increíble conocerla. puedo Am, imaginármelo. sí. ¿Y qué ha sido algo difícil, un reto que tú hayas tenido que afrontar durante esos años como investigadora? Bueno, en la ciencia normalmente, como quizás sepas, no es uno, sino son muchos. La ciencia uno aprende a aceptar el rechazo Ujú, de intentar un experimento una y otra vez, cambiando mente y no las cosas no funcionen, que el equipo se rompa. Creo que más bien es una colección de perseverancia en lugar de una sola cosa quizá. ok. Um, eh, Tengo algún par de recuerdos difíciles. Quizá una cosa chusca en Oxford, cuando tuve una pequeña estancia de investigación con este profesor de neurociencias en Oxford, Peter Shumogy. Él fue el ganador del primer Brain Prize, uno de los tres ganadores Ok. del primer Brain Prize. Yo estaba en el microscopio, él Ujú, llegaba a enseñarme, fabuloso, porque es un profesor no sé, es un genio, es famosísimo, pero se va y se sienta con el estudiante de doctorado, microscopio a enseñarle. ujú. Y me ponía preguntas así de, ¿qué es esto? Me ponía una pregunta, si no me contestas en media hora, te puedes ir. Y yo, ¡ah! Era terrible, era la presión, pero al final interesante. Eh, un momento, Tranquila, ya, perdón. tranquila. Al final era muy estresante, pero le contesté a todas sus preguntas, así que jamás se deshizo de mí.
Ok. Estresante, pero bueno, sobrevivimos. Es 2020. ¿Qué planes tienes en tu carrera profesional? ¿Piensas seguir como investigadora, de pronto apostarle por un professorship? ¿Cuáles son tus aspiraciones en este momento? Mis aspiraciones es definitivamente apostar por el professorship. Ujú, Estoy a mi segundo postdoc, ujú, preparando, bueno, acabo de someter un artículo, preparando más artículos y al terminar eso es lo que voy a intentar aplicar para ser profesor, tener mi propio grupo de investigación. Claro que en este momento estoy tomando un break porque tengo un bebé de 4 meses. genial. Entonces Entonces, estoy... ¿hiciste familia en Escocia o ya venías Es mi desde antes segundo... con la familia? No, llegué y me casé con un inglés Ok, y tenemos 2 hijos. Este es mi segundo bebé, así que a pesar de las neurociencias, ni la familia ni la neurociencia se han peleado el uno con el otro. ok. Así que puede uno perfectamente ser una mamá neurocientífica y no descuidar ninguna de las dos áreas, ¿no? Ser buena investigadora y al mismo tiempo ser buena mamá, definitivamente, ¿no? Claro, claro que mis hijos son un pequeño experimento neurocientífico. Cuando tuvimos los scans de los dos bebés, mi esposo también es neurocientífico. Ok. Cuando estaban haciendo el scan estructural de los bebés, de repente puedes pedir una foto. Yo quise tener la foto de los hipocampos y ver en el plano horizontal, fabulosos. Y Ok. la persona en el scan se quedó, ¿a qué te dedicas? Y los dos, somos neurocientíficos. Ella se dedicó a detallarnos, aquí está su hipocampo, aquí está su brainstem, Mm, corteza prefrontal. Fue interesante ver a mis hijos a través de ese muy scan. interesante esa anécdota. Entonces, tu apuesta por el professorship, ¿piensas hacerlo en Escocia, en el Reino Unido, o estás abierta a viajar por el mundo y a buscar posiciones en otro lugar? ¿Cómo ves la situación? No, claro que estoy abierta a cualquier país. Fue un poco difícil en Suiza adaptarse al tercer idioma. Mm, Entonces, claro que el francés y el español son parecidos, no es tan terrible, pero quizás si encuentro una posición en Hungría, quizá me lo pensaría 2 veces. ok, Pero fuera de eso, quizá, no, en realidad estoy abierta a cualquier lugar. Me gustaría quedarme en Edimburgo, es una universidad muy bonita, con muchos recursos, es increíble para hacer ciencia, pero yeah, estoy abierta a cualquier posibilidad, claro. bueno, perfecto. Pues bueno, Cristina, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación y compartir conmigo este espacio de Mujeres de Ciencia. Ha sido muy enriquecedor conocer tu experiencia como científica mexicana que ha estado en al menos 3 países más investigando, ¿cierto? Escocia, Suiza, Inglaterra. Y bueno, nos has contado que tu investigación y tu carrera profesional ha sido muy satisfactoria. Lo has hecho siendo mamá también, además. Así que, bueno, creo que es un gran aliciente para muchas mujeres alrededor del mundo que de pronto pueden llegar a pensar que es, digámoslo así, un imposible o muy complicado ser mamá, ser científica al mismo tiempo. Digamos que asumo que es un gran reto, pero es un reto completamente asumible. Y yo creo que tú eres una Sí, excelente muestra de, de lo grande que puede ser el trabajo tanto como mamá y como científica, ¿no? Entonces, pues bueno, Cristina, te deseo muchos éxitos en esa búsqueda del professorship. Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de este contacto contigo y bueno, espero que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de compartir un café o de compartir algo relacionado con la ciencia. no, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos nuestros televidentes, esperamos verlos muy pronto. Hasta luego.